Marce, Sí, Justo estaba eh, mostrando, mirá, estaba mostrando esto antes de que se cortara, que tiene que ver con el 6 de abril del 2016. ¿Cuál era el título de Infobae en aquel momento? Recuerden que Infobae es el medio que maneja Daniel Haddad. Es bueno siempre saber quiénes manejan los medios, porque no es que, a ver, no es que Haddad pasa por esto y que después si uno escucha a las 7:50 el Grupo Octubre no signifique también otra cosa, aunque esté relacionado con el gobierno actual, porque no es que uno, yo muchas veces digo, no es que sea uno mejor que otro, porque el Grupo Octubre le debe a los empleados los sueldos de enero, así que tampoco estamos hablando de que todos son santos y que los empresarios no dejan de ser empresarios para este tipo de cosas, defienden sus propios negocios. ¿Está bien? De hecho, la 750 se fue conformando prácticamente en una especie de multimedia. Sí, tendrá Víctor Hugo, pero también tiene la 94.7, y después a la 94.7, si uno escucha, es totalmente deportiva, y bueno, hay un montón de historias que les podríamos contar al respecto, pero solamente esto quería decir. Infobae dice, el Congreso puso punto final a la ley de medios del kirchnerismo. ¿Cómo no se van a confundir ustedes si en el 2016 decía que la ley de medios le puso, hay un punto final? Quiere decir que no existe, no está más. No. Entonces, ¿pero qué dice después la bajada? Porque ese es el título. Dice, la Cámara de Diputados aprobó el decreto de necesidad y urgencia que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y desactivó puntos claves de la antigua ley con la que el gobierno de Cristina Kirchner intentó controlar a los medios independientes. La noticia no es para nada objetiva, tiene una línea determinada y es lo que dice o dijo Infobae en aquel 2016. Digo, esto para poner en contexto cuando decimos que la ley de medios está vigente, porque si no, nos terminamos confundiendo porque te confunden hay un interés de confundir en el momento de transmitir la noticia. ¿Sí? Esto quería aclarar, perdón Lore que te interrumpí, pero era con lo que me había quedado justo cuando se cortó la comunicación del Zoom. bueno, continuamos entonces. no, lo que iba a decir era que había puesto la ley en el grupo, la ley, el estatuto del periodista. Bárbaro. Bueno, cerrábamos el tema entonces en la década del 50, agarramos justo el final del segundo gobierno de Perón y el comienzo de la Revolución Libertadora. La radio se encarga de difundir todo este tipo de cosas y mencionamos ahí como hecho muy importante la ley 14.241 como la ley aprobada, como la primer ley integral aprobada en el Congreso. Después van a pasar muchos años hasta que volvamos a tener una ley integral, pero la va a sacar el gobierno militar, que es la 22.285, y después de esa ley vamos a tener la ley que estaba nombrando Néstor recién, que es la 26.522. O sea, fíjense que en casi 100 años no tenemos tantas leyes integrales, sino leyes que fueron funcionando como parche al funcionamiento de la radio en nuestro país. Bueno, ahí marcábamos que en el 50, no sé si lo anotamos acá, pero en el 51, en la década del 50, 1950, por pedido de Perón, lo mandó a Jaime Yankelevich a Estados Unidos para que se fijara qué era esto que se estaba hablando con el nombre de televisión, qué significaba, qué era, y bueno, Yankelevich compró unos equipos que en Estados Unidos ya estaban en desuso, los trajo a nuestro país, y en la década del 50, precisamente, en el 51, cuando Evita hizo el renunciamiento ahí en la 9 de julio, donde está el Ministerio de Obras Públicas, eso fue parte de la primera transmisión de televisión
de la historia en nuestro país, que se hizo para un circuito cerrado, o sea, se transmitió para un circuito cerrado, no es que lo vieron mucha cantidad de personas, pero fue el puntapié inicial para una actividad que, si se quiere, empezó a competir con la radio, y que todo el mundo decía que gracias a esa competencia la radio iba a dejar de existir, y bueno, y hasta el día de hoy la radio sigue existiendo y la televisión también, así que es algo que decimos porque se decía en esa época, pero bueno. Esto que ustedes ven acá, que para muchos por ahí puede ser muy familiar, es una radio Espica, una radio de AM, que tiene el selector de frecuencia, es esa rueda gigante que va de 550 a 1600, tenía en la parte de arriba esa perillita chiquita con la que se podía subir y bajar el volumen, y un parlantito, y transformó a la radio en algo portátil, porque esta radio funcionaba con 2 pilas chicas y uno podía llevarla encima. Algunos de estos modelos, quizás uno posterior a este, tenía un conector de auricular y uno podía ponerse en uno solo de los oídos un auricular chiquitito que entraba dentro del oído, y uno podía escuchar radio de manera portátil. ¿Por qué? Porque la radio hasta ese momento tenía válvulas. Alguien comentó, yo no veo, así como tengo la pantalla ahora, no veo el chat. Pero cuando lo pude ver, vi que alguien comentó algo acerca de las válvulas. Las válvulas eran unos aparatos de vidrio que tenían adentro las radios antiguas y que necesitaban mucha tensión y que llevaban un tiempo para levantar temperatura y después empezaba a escucharse la radio, sobre todo cuando las válvulas se ponían viejas. Todo este tipo de cosas eran muy habitual, formaban parte del folclore habitual, de encender uno de estos aparatos y esperar que tome temperatura para que se escuche bien. Bueno, todo eso quedó tirado, que forma parte de la historia cuando apareció el transistor. El transistor es una cosa chiquitita, de estado sólido, y que funciona con muy baja tensión, con valores de tensión muy bajos, por eso la radio se alimenta con 2 pilas, algunas de estas radios se alimentaban con 4 pilas, y hacían que uno pudiera llevar este aparato por todos lados. Más de uno debe haber visto que la gente llevaba este aparato a la cancha, y cuando el juez de línea no cobraba lo que corresponde, le tiraba con este aparato al juez de línea. Ahí Dani dice con la cabeza que sí, posiblemente él haya arrojado una radio a un juez de línea. Te ayudo con el chat. Dani pone, esas se las tiraba al árbitro Iturralde de mi tío en la cancha de Racing. Con un cantito. Y con un cantito. Camila Meal dice, sí, claro. Camila Meal dice, yo tengo una, y Lore Palma dice, mi abuelo la tenía. Hay distintos modelos. Está este chiquitito, mire, esta vez que se explica, y los transistores que dice Marcelo son estos. Ahí están los transistores, ¿sí? Y ahí abajo iba la pila. Esta me la rescató Marcelo un poquito. Este es otro tipo de modelo, que también es Espica. Las dos que le mostré son Espica. La tradicional es la que está en la foto, pero esta también es Espica, es otra. Y después tenían un cobertor, mirá, Marce, tenían un cobertor. De cuero. Pero esta no es Espica. Esta la acabo de rescatar hace un mes aproximadamente. Esta era Panasonic, esta era National Panasonic. Fíjense que es roja, ¿sí? Y esta Espica también, es decir, que competían. Era en esta época para poder competir. Bueno, algunas cosas de la radio en la década del 60. Cosas muy, muy importantes. Esta prohibición que había de escuchar música en otros idiomas dio lugar, en la década del 60, imagínense que fue el furor de muchas bandas que hasta el día de hoy conocemos, la llegada de los Beatles y otras bandas que muchos conocen, pero en nuestro país los gobiernos militares, muchas veces ligados a esta falsa idea del nacionalismo, hicieron que no se pudiese escuchar música en otros idiomas, y entonces este resurgimiento del folclore
en la década del 60 fue muy importante, ahí lo marcamos, en esta separada que hacemos, y ya no ponemos la pantalla dividida en dos. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de ver las reglamentaciones hasta esta década. O sea, el texto que ustedes tienen continúa, pero nosotros hacemos foco hasta la llegada de la televisión, porque la década del 60 fue la década de expansión de la televisión. Le quitó buena parte del público a la radio, o mejor dicho, para muchos había esta cuestión de que la radio funcionaba muy bien durante la mañana y la televisión en el resto del día. ¿Por qué? Porque las transmisiones de televisión empezaban al mediodía. O sea, los viejos equipos de transmisión de televisión, había que ponerlos a funcionar durante unas horas para que tomen temperatura y logren una estabilidad, y recién después de tener esas condiciones, empezaba la transmisión. Entonces nosotros cuando éramos chicos, yo cuando era chico, encendía el televisor a las 11 de la mañana y se escuchaba música, solamente música, y a veces en algunas emisoras de televisor el locutor decía: esta es la transmisión de prueba de Canal 13, decía un locutor, y continuaba, y a las 12 del mediodía empezaba la transmisión. Y a las 12 de la noche, en el mejor de los casos, ese canal de televisión dejaba de transmitir y uno veía la imagen con lluvia toda la noche. Esas cosas pasaban en la década del 60, 70, y hasta más adelante, quizás también después de que llegara la televisión en color, empezó esto de la transmisión continua a las 24 horas del día de televisión. Pero la radio siguió metiéndose en todos estos lugares. En los lugares que dejaba libre la televisión, la radio se metía y ocupaba un lugar importante. La música tuvo un lugar importante en la década del 60 en la radio, y sobre todo, ¿por qué? Porque sobre finales de la década del 60 aparecen otro tipo de aparatos. Y sí, lo que es necesario remarcar, porque es necesario tenerlo en cuenta, la forma de hacer, de producir programas de radio en la década del 60 cambió. Ese acartonamiento que la radio tenía, los locutores que no podían cometer un error, porque un locutor que cometía un error era despedido de un medio de comunicación, ese acartonamiento de la radio en la década del 60 empezó a diluirse, y aparecen, como marcamos acá en el final, la aparición de Cacho Fontana y Héctor Larrea con programas de radio que tenían una lógica distinta, en donde la inmediatez, esto de que un tema venga detrás de otro y se haga un corte y aparezca un humorista, y se haga un corte y aparezca un columnista, cosas que venimos viendo nosotros, este lenguaje propio de la radio cambió. Esta solemnidad de la radio en la década del 60 cambió y llega hasta nuestros días. Esta manera que, por ejemplo, Héctor Larrea con su programa denominaba rapidísimo, este ritmo que tiene la radio, que hace que nosotros hagamos cosas como las que escuchamos los otros días, que nosotros le pedimos para hacer un informativo, este informativo que tiene un ritmo rápido, que tira 1, 2, 3 noticias y se va, es propio de la década del 60 y llega hasta nuestros días. Por eso lo marcamos acá en esta parte. Bueno, y aparecen los primeros relatores de fútbol, el fútbol tomando una presencia importante, las transmisiones de fútbol como algo muy importante de la década del 60, como cosas para tener en cuenta. Después, en la década del 70 aparecieron estos aparatos. Este aparato que tiene una antena ahí arriba, esa antena es propia del funcionamiento de las FM. Las FM aparecieron en la década del 70, en nuestro país, ¿no? Siempre nosotros estamos un poco a la cola de la tecnología, de lo que sucede en el mundo, más en esa época. Ahora en la actualidad el mundo globalizado tiene otro ritmo, pero en esa época lo que nosotros veíamos en la década del 70 en Estados Unidos o en Europa pasaba antes. Pero bueno, aparecieron los primeros aparatos que tenían FM, y las transmisiones de FM empezaron a tomar un rol importante, sobre todo la música empezó a tener una participación muy importante en la FM, y los locutores se empezaron a lucir.
con las FM, porque la FM tiene la particularidad de tener mayor calidad en el sonido. La elaboración de FM permite que la calidad del sonido sea mejor. Y entonces quedó esto que en el libro ustedes lo van a leer, como que, no me acuerdo el nombre, Néstor, ayúdame, particularidades de la radio, no me acuerdo cómo lo denomina el libro, y esto de que la AM es para las noticias y la FM es para la música. Esa dicotomía, algunos dicen que es así. Con el pasar del tiempo, las FMs empezaron a tener programas de noticia y la AM se encargó de difundir música o seguir difundiendo música sin importar mucho la calidad. Bueno, programas de FM muy importantes, ahí están anotados, sobre todo algunos programas a la noche, en donde daba lugar a esto de apagar el televisor y escuchar música, Modar en la noche, Imagínate, Las 7 lunas de Crandall, que la radio siempre tuvo esa particularidad, que un espacio de radio lo subvencione una marca y entonces hacer todo un programa sin depender de la publicidad. Digamos que una marca o algún comercio pague el espacio de la radio y entonces no haya publicidad y no haya cortes en la transmisión. Algunos personajes muy conocidos, con voces espectaculares, como Hugo Guerrero Martínez o algunos otros locutores por ahí. Bueno, la llegada del golpe militar en el 76 y todo lo que vino sucediendo en esa década, la radio se encargó de transmitirlo. La llegada de José María Muñoz como relator estrella, el Mundial del 78 que se hizo en nuestro país, el Mundial de Fútbol, cosas importantes que la radio se encargó de difundir. Las marcamos y las tenemos ahí en este PowerPoint. Y la década del 80, cerrando esto que venimos diciendo, con esta particularidad, aparatos de este tipo, propios de la década del 80, que tenían la particularidad de ser en estéreo, escuchar a través de dos parlantes, escuchar mejor calidad y escuchar a través de dos parlantes. Particularmente tenía un reproductor en el medio con el que se podían reproducir cassettes, podía uno grabar parte de lo que estaba escuchando por radio. Ahí Dani muestra uno que tiene, que por lo visto está en muy buen estado, propio de esa época. Estos aparatos son propios de la década del 80. Un aporte de Florencia es ¿Qué es? Un aporte de floppy. ¿Pero qué marca es? Hitachi. Hitachi. Estaba Bueno, mirando si no era el mismo, Marce, mira, porque... es muy parecido. No, es muy parecido, puede ser otro modelo. La Sí. tecla roja era para grabar, ¿sí? Habitualmente en algunos apretando solo la roja alcanzaba, pero en la mayoría para grabar había que poner play y la roja. Y después hay unos que vienen con doble casetera, que para los que trabajamos en radio nos venía muy bien cuando, por ejemplo, teníamos que editar, era una manera. Ahora ustedes editan, les enseñamos Audacity o manejan otro tipo de editores de audio, pero para nosotros el editor de audio era una doble casetera. Y no hace, cuando digo no hace mucho, hace 25 años, pero para ustedes es mucho porque muchos de ustedes no habían nacido, y muchas de ustedes no habían nacido, así que el punto es ese, que se podían, lo llevábamos para poder, hacíamos entrevistas y queríamos poner varias voces, y entonces íbamos pasando de un cassette al otro, ¿no? Viejas maneras de poder trabajar, y era una manera artesanal de poder hacerlo. Hoy con un grabador digital o con el mismo celular lo pueden hacer. Quería aclarar eso porque tiene que ver con esa parte de la historia. Bueno, y acá cerrando entonces la década del 80, en esta manera antojadiza de elegir algunas cosas, que hay miles más, pero elegimos algunas cosas para tener en cuenta. En la década del 80 se aprobó la ley 22.285, que nombramos en esto que venimos haciendo hoy, que si miran esa ley, la original,
comparada con lo que fue la ley de servicio de comunicación audiovisual, por ejemplo, les llamaría la atención porque fue una ley que hizo el gobierno militar de la mano de los medios de comunicación y sin embargo era mucho, era algo que se transformó en algo naif, si ustedes lo comparan con otras reglamentaciones, y eso que venía de la mano del gobierno militar. Pero bueno, cosas que van a ver en detalle en otro momento. En 1985 apareció la Rock and Pop, como un primer medio de comunicación en FM importante, digamos, por marcarlo de alguna manera. Y otras cosas que sucedieron también en la década del 80, la llegada de Víctor Hugo como relator, primero en Radio Mitre y después en Radio Continental. El Grupo 1, que hasta el día de hoy sigue estando presente ahí en los medios, compra radios y empieza a tener más cantidad de medios de comunicación en el interior del país. Es el que maneja la red, Marce. Claro. El que maneja M910 la red. Y América, el canal. Claro, y el canal, sí. Claro, está Vila, ¿no? Claro. Sí, el grupo de Vila. Lo que pasa es que Vila creció mucho. Él, cuando arranca el cable, por ejemplo, en Mendoza, era el dueño allá de un cable en Mendoza, y eso le fue dando después la proyección que tuvo después acá en Buenos Aires también. Bueno, y algunos personajes que están ahí nombrados, que es importante que sepan quiénes son, como Magdalena Ruiz Iñazú, Santos Biasati, Román Lechman, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Diego Bonadeo, Néstor Ibarra, podríamos nombrar un montón más, Eduardo Aliberti, podríamos nombrar muchos personajes importantes de la radio que hasta el día de hoy siguen siendo personajes importantes, que los vemos en la televisión, pero que siguen trabajando en la radio. Juan Alberto Badía. ¿Cómo? Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía, qué sé yo, podríamos nombrar miles, y seguramente nos estaríamos olvidando de algunos otros. El tema, una sola cosa de Víctor Hugo, que no está ahí en el apunte, pero que tiene que ver con el Mundial del 86, que es donde Víctor Hugo termina, más allá del inicio del 81, Víctor Hugo termina de consolidarse con aquel relato del gol de Maradona a los ingleses, lo hace por Radio Argentina. Fue el único año que estuvo en Radio Argentina, y ahí se crea un equipo distinto al de Sport 80 que había tenido en Radio Mitre, Radio El Mundo, y después pasa a Continental, y ahí en Continental ya da toda la continuidad con Competencia hasta que lo echaron. Pero digo, el Mundial en sí, si ustedes, a veces como un dato de color, ¿por qué radio se hizo? Radio Argentina, que en realidad no es la Radio Argentina que ustedes pueden encontrar ahora, sino que es AM1110, que es la radio de la ciudad, es la radio que es aquella famosa del enroque que alguna vez hablamos con la 710, que era la vieja radio municipal. Pero para que queden claros, la frecuencia por la que transmitió Víctor Hugo es AM1110, que en ese momento se llamaba Radio Argentina. Bueno, esto es lo que podemos comentarles hoy. El texto va a tener un trabajo práctico, el trabajo práctico va a tener una consigna determinada, que van a tener que escribir en papel algo. Acuérdense que es importante en la escritura académica tener en cuenta algunas cosas. Cuando ustedes hagan un texto, pongan arriba que estamos en una universidad, pongan abajo el nombre de la materia, abajo tendrán que ir los nombres de los profesores, y después el nombre de ustedes. Y después, Marce, sí. Lo dijiste de manera natural. Papel no, porque no podemos recibir el papel. No, claro. Digo, van a tener que escribirlo en un Word, pero digo, la construcción de ese escrito académico tiene que tener de alguna manera un orden. Les va a servir para el resto de la carrera, para que lo tengan en cuenta, para cuando tengan que hacer una presentación, no importa, pero bueno, va a tener una consigna y tiene que ver con releer el texto y tratar de buscar información, conseguir información
y que de alguna manera puedan ustedes expresarse con palabras. Este ida y vuelta que tuvimos hoy, más o menos, ahí supongo yo que un poco porque por ahí no leyeron tanto el texto y otro poco por vergüenza o lo que sea, pero bueno, que en el papel, en la soledad, que en el papel puedan ustedes volcar una opinión, eso tiene que ver con lo que va a ser el texto y con una consigna que va a tener el texto, que va a estar escrita. Traten de ceñirse a la consigna. Por ejemplo, nosotros para el trabajo práctico anterior dijimos una apertura, 3 noticias y un cierre. Después me preguntaban, ¿podemos poner los datos del tiempo? Sí, pueden poner los datos del tiempo, pero la consigna decía eso. Digamos, si ustedes quieren agregar de más, pueden poner cosas de más. La consigna de este trabajo práctico también va a decir, tienen que hacer tanta cantidad de hojas, como mínimo. Si quieren hacer más, hagan más. Eso no hay problema. El tema es que muchas veces nos pasa que les decimos, tienen que hacer 5 hojas y nos entregan 3. Ahí está el problema. El problema, si ustedes hacen de más, no hay problema, ni tienen que pedir permiso, háganlo y entréguenlo. Pero bueno, tiene que ver con armar una presentación escrita. Este trabajo práctico tiene que ver con entregar una presentación escrita en donde pueda quedar plasmada la opinión de ustedes acerca de este tema que estuvimos viendo, que recorre parte de la historia de la radio, que hoy, que este año va a cumplir 100 años en nuestro país, desde la primera transmisión de radio hasta el próximo 27 de agosto, tiene que ver con eso, con esta historia de la radio y con esta historia de la reglamentación por la que fue pasando la radio. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir ahora? Es el momento. Siempre digo que debemos ser brillantes porque nadie dice nada. Quiere decir que todo el mundo entendió todo. O se durmieron, ¿no? O se durmieron. O se durmieron. Bueno, Más allá de quienes están con la cámara. Sí, Dani. Aprovecho y pregunto, el trabajo práctico va a incluir, por supuesto, alguna data de información certera, pero ¿es de opinión, Marcelo y Néstor, o es...? Sí. De opinión, por supuesto, tiene que estar la palabra de ustedes, no es un resumen tal cual del texto, tiene que ver con la opinión de ustedes, y ver cómo ustedes leyeron este texto, cómo interpretaron este texto, y sobre todo, qué pudieron encontrar por ahí en la historia, qué pudieron googlear por ahí y encontrar de la historia, qué es esto del Estatuto del Periodista, qué quiso ser. Hay información al respecto, hay algunos diarios tienen digitalizados los diarios de la época, pueden de alguna manera buscar qué andaban diciendo los medios de comunicación con esto de regular la actividad del periodismo, o por ejemplo esto que decía Lore, se puede buscar fácilmente, cómo fue la vuelta de la estatización de los medios de comunicación, cómo fue esa vuelta a manos privadas. Esa información uno la puede encontrar. Para enriquecer el idioma, por ejemplo, o el uso del idioma, lo que le pasó a Nini Marcial con el tema de utilizar catita y que había un ministro que no le gustaba porque decía que la forma de comunicar... Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, un presidente de la Nación, hasta que asumió Alfonsín, se presentaba como el excelentísimo señor presidente de la Nación. El que hizo sacar excelentísimo fue Alfonsín. Pero eso fue recién en la década del 80, que insisto, es un montón de tiempo, porque estamos hablando casi 40 años, porque lo vivió, cree que fue a la vuelta de la esquina, y sin embargo, cuando hablamos del 83, 84, ya pasaron 37, 36 años. Entonces, contextualizando esto, tenemos que saber que nos encontramos con maneras de decir, formas de decir. Por eso hoy cuando discutimos y debatimos el lenguaje y la utilización de la E, y que si la Real Academia lo reconoce o no lo reconoce, bueno, está como buscar también cómo titulaban los diarios en aquella época y cómo se replicaba también a través de la radio. Hay muchas grabaciones, algunas las vamos a poder subir, quizás compartimos, ahora aprovechando que le estamos dando mucha utilidad al Classroom, poder poner allí
hay un enlace de YouTube con la mayoría de los audios. Marcelo mostró los audios que tienen que ver con este trabajo que hizo Éter, en su momento la escuela Éter, pero está el libro Días de Radio, y el libro Días de Radio venía con un CD, y en ese CD los audios están puestos en YouTube, en un enlace de YouTube están todos los audios, así que lo más probable es que hagamos eso, pongamos el enlace, para que después, esto que repasó Marcelo recién, allí aparezcan esas voces. Que si uno dice humor, el dúo Bono-Striano, bueno, uno sepa de qué habla. Y al que le gusta el deporte, o el fútbol específicamente, diga, che, radioteatro, Gran Pensión el campeonato. ¿De qué se trataba? Bueno, ahí van a aparecer las voces de Gran Pensión el campeonato, donde cada uno de los personajes representaba un club y quería conquistar a la hija de Doña Asociación, que era la representación de la Asociación del Fútbol Argentino. Y aparecía el personaje que representaba a Boca, a River, a Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, etc. Y ahí se armaban historias de radioteatro. El radioteatro fue muy importante y por eso también está bueno que allí lo vean, y como lo mencionó ahí Marcelo cuando habló de las décadas, pero todo eso hay que contextualizarlo. Siempre vayan a la historia para ver, che, pará, y en este periodo ¿quién gobernaba? Porque no es que todo, a ver, uno lo que termina haciendo es una síntesis de diversos gobiernos con los cuales uno va a estar más cerca y otro va a estar más lejos. Pero no necesariamente todo es perfecto, ni todo fue perfecto. Es decir, hay personas que en determinado momento en gobiernos que uno puede estar de acuerdo no pudieron trabajar. Igual, y funcionaba de la misma manera y tenía que ver con una época determinada. Así que, eso en radio se notó mucho a través de las épocas, a través de la historia y a través de los años. Bueno, esto quería dejar, Marce, después yo busco el enlace de ese YouTube, lo paso y lo subo al Classroom para que lo tengamos, ¿sí? Bueno, entonces esto sería todo por hoy. No sé si quiere alguien agregar algo. Nos quedan 5, aprovechemos que nos quedan 5, qué sé yo, no sé. No, esto, Dani. No, está bueno, bien. aprovechamos para esto. Primero y principal, que no faltan tantas clases, ¿sí? Porque estamos hablando de que hoy es 18, el 25, el lunes que viene, es feriado. ¿No? ¿Lunes o martes es feriado? No, ahora me confundo. ¿Hoy qué? 18 y 17, hoy ya estoy perdido. Hoy es 18, con lo cual el lunes que viene es feriado. A ver, nosotros el jueves que fue feriado respetamos el feriado. No lo hicimos solo por nosotros, sino también por quienes cursan. No sé, en todo caso después lo resolvemos, Marce, y lo comunicamos. Pero sí, lo comunicamos. Vemos lo que dice. Claro, lo que dice en el realidad departamento. la idea es respetar el feriado y no dar clases, y no hacer el Zoom, y no dar clases. Eso sería lo normal, más allá de esta cuarentena, respetar eso. Eso es al menos lo que habíamos hablado también con el resto. Hay profes que dan clases igual y otros que no, qué sé yo, eso depende a veces de cada quien, porque estamos haciendo esto vía Zoom. Pero digo, para plantearlo, primero eso. Segundo, que no quedan tantas clases y tampoco... A ver, los temas, si podríamos ampliar, nos faltaría hablar en el caso de los roles de la radio, hablar de los móviles, que es muy importante porque es uno de los primeros laburos que ustedes pueden llegar a hacer. Nos falta hablar de entrevista, que es otro de los laburos que ustedes van a hacer y hacen habitualmente, más allá de esta cuarentena, pueden hacer muchas entrevistas a través de Instagram, o llamar y grabar, o hacerlo también a través de Zoom o del propio Facebook. Así que son temas que nos van quedando como para, la función del operador técnico, son temas que nos van quedando como para ya terminar esta cursada, porque esto como va lo vamos a terminar de esta manera, y todos aquellos trabajos que fueron presentando más los que presenten, son los que le van a dar esa nota final, por lo menos hasta ahora, es lo que quedó, Marce, no hay otra sí, tal cual. al respecto. Sí, en las clases que viene vamos a ver si podemos empezar de lleno a ver el tema de informe, cómo construir un informe. Cuando veamos el rol del operador, vamos a empezar a tener en cuenta el tiempo. El tiempo es importante en radio, sobre todo cuando nos permiten hacer una columna y nos dicen, tenés tanto tiempo para aprovechar tu columna. Eso lo vamos a ir trabajando como para ir cerrando la materia. Así que
Vamos a subir la consigna de este trabajo práctico que proponemos de manera escrita, y después, como siempre, sigan escuchando radio, eso retroalimenta la práctica. Yo estoy muy contento con los trabajos prácticos que mandaron, particularmente a mí me gustan mucho. Muy pocos tuvieron errores como para decir está mal, hágalo de vuelta. Creo que ninguno. Es más, me parece que está dando más resultado dar la clase por Zoom que cuando la damos de manera práctica. Sí, Y tal no cual. sé por qué, o Porque prestan en más clase, atención, nos dan más bola, o esto de que pueden ver, que después como queda grabada la clase y la pueden ver, es una forma de seguimiento que muchas veces cuando ustedes faltan, hay una práctica que hacen un día voy, otro día no voy, y van regulando las faltas, hay muchos de esos y muchas de esas, pero bueno, en este caso, digo, me parece que da resultado esto de la atención. Marce, queda un minuto, digo, para despedirnos. Vos querés decir algo, pues no te dejamos hablar en toda la mañana. No, está bastante completo. Lo único, hay un libro que es de Puig, Boquitas Pintadas, y cuenta radioteatro ahí, cómo lo explica, cómo lo explica. Genial. Sí, en Radio 2 hacemos radioteatro, pero bueno, en esta materia no, pero está bueno que investiguen ahora para el trabajo práctico qué significaron los radioteatros en la historia de la radio. Así que bueno, por mi parte, nada más. Gracias. Chau, chau. Era como una no ficción, era como una ficción en radio. Se corta, Lore. Un beso. Chao. Chao.